Buenos días, bienvenidos a Bangkok, hogar del barrio chino más grande del mundo. Soy Pedro y voy a descubrirte los secretos mejores guardados del barrio chino. Prepárate para sumergirte en una mezcla única de cultura, gastronomía y comercio que te van a dejar sin aliento. Muy cerca de la puerta del inicio del barrio chino nos encontramos delante del templo del Buda de Oro. Es uno de los templos de obligada visita cuando estés en el barrio chino de Bangkok. El barrio chino de Bangkok tiene una fascinante historia que se remonta al siglo XVIII. Todo comenzó cuando un grupo de inmigrantes chinos llegó a la capital tailandesa, trayendo su cultura, su cocina y sus costumbres. Y por supuesto, su espíritu emprendedor. A lo largo de los años, este pequeño asentamiento creció hasta convertirse en el corazón comercial de Bangkok. Veremos cómo las estrechas calles se transforman en un laberinto de tiendas, mercados y restaurantes. Desde sus inicios, el mercado ofreció una variedad increíble de productos. Imagina encontrar, no sé, desde hierbas medicinales tradicionales hasta los dispositivos electrónicos más modernos y avanzados. El barrio chino y Bangkok han crecido juntos, evidentemente, alimentándose mutuamente. La energía del mercado ha sido un motor para el desarrollo de toda la ciudad. Es imposible imaginar el barrio chino de Bangkok sin Bangkok y a la inversa. Son dos caras de la misma moneda. Comenzamos nuestro recorrido por las zonas más emblemáticas del barrio chino. Te mostraré dónde encontrar las mejores ofertas y los productos más interesantes. Aunque el mercado ha evolucionado con el tiempo, nunca ha perdido su esencia. Es un lugar donde la tradición y la innovación conviven en perfecta armonía. Ahora, prepárate para explorar este fascinante lugar con tus propios ojos. Esta joyería es uno de los muchos lugares donde comprar oro a buen precio. Son orfebres que trabajan la materia prima del oro como en ningún sitio. Te invitamos, evidentemente, a que lo descubras y si es de tu economía y de tu placer, adelante, a comprar oro. La avenida de Yaowarat es la arteria principal del barrio chino de Bangkok. Y según vamos avanzando, nos vamos encontrando ya las calles que, como los afluentes de un río, van estrechándose poco a poco para ir descubriéndote los secretos mejores guardados del barrio chino. Veremos y descubriremos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. En el barrio chino nos podemos encontrar lugares donde parece haberse detenido el tiempo, donde el reloj se detuvo hace muchos años y las culturas, las costumbres permanecen intactas. Las calles parecen estrecharse hasta un punto infinito o de no retorno, pero no. Los habitantes del barrio chino son muy costumbristas a la hora de proveerse de sus alimentos y mantienen
intactas sus formas de mercadear, de comprar. Este mercado es eminentemente local, donde es visitado a diario por los habitantes de la zona. Incluso vienen de otras regiones pues a comprar los productos de su cultura gastronómica. Ha llegado el momento de comprar los recuerdos del barrio chino de Bangkok. Aquí podrás encontrar desde abanicos pintados a mano hasta exclusivas tazas de té, teteras, jarrones chinos y todo lo que es recuerdos y pedacitos de este barrio chino. Artesanía pura. Yeah, I know. Okay. Uy. Este era y es uno de los rincones más apreciados del barrio chino de Bangkok, donde la artesanía es única, realizada por los artesanos más cualificados del propio Bangkok. Impresionante. Muy bonito. Observar tanta belleza. Después de la larga caminata de esta mañana conociendo las maravillas del barrio chino de Bangkok, es hora de reponer fuerzas. Vamos a ir a un sitio muy local, a ver. Donde vamos a reponer fuerzas es un restaurante muy local. Incluso para poder comer hay que hacer uso del poco tailandés que conocemos. Está muy alejado de lo que es el núcleo turístico. Bueno, es hora de reponer fuerzas. Esta es nuestra mesita. El restaurante donde hemos comido es la puerta de entrada a un sistema de convivencia que existe en el barrio chino de Bangkok. Es algo parecido a las comunas, donde no existen normas escritas en cuanto a reglas rígidas de convivencia, y donde la única regla es la de compartir la vida, compartir los espacios y facilitar la convivencia entre seres iguales. Podéis apreciar que a la vista salta, donde el trato entre unos y otros es muy cercano, donde se cocina para todos. Ay, ay, ay. Donde no existen los sistemas modernos para la limpieza, y donde la sonrisa es el único lenguaje que conecta a las personas. No están tan avanzados como podemos estar avanzados en Occidente, en Europa, en América, pero mucho más avanzados en cuanto
a lo que es la vida fácil o exenta de problemas. Hay que pensarlo. O ellos están equivocados, o los equivocados somos nosotros. O quizás sea una mezcla de todo. Pero aparentemente no tienen problemas. Los laberintos de calles estrechas en el barrio chino de Bangkok, la verdad es que son algo inigualable, ¿no? La concentración de personas es milimétrica de unos a otros, pero donde nunca hay un roce, un mal gesto, al revés, una sonrisa siempre. Estas calles son realmente interminables y donde puedes encontrar de todo. Frutos secos, y cualquier cosa que te puedas imaginar. En Tailandia y en Bangkok en general, el pescado seco es uno de los productos más apreciados, porque la abundancia de productos del mar aquí es evidente y se come pues de muchas formas, ¿no? Frescos y secos o desecados. La presencia turística en esta zona del barrio chino de Bangkok es simbólica, prácticamente no existe. A medida que el sol se pone, el barrio chino cobra una nueva vida. Es hora de explorar la excitante vida nocturna. Te mostraré aquellos lugares que solo conocen los locales. ¿Y por qué no? Los restaurantes donde disfrutar de la mejor cocina tailandesa. También disfrutar de la comida callejera, que en Tailandia es lo más de lo más. Una vez que los rayos del sol han puesto fin al día y ya empieza el neón a coger y tomar brillo, pues es cuando ya se empiezan a ver los primeros puestos de comida callejera, los preparativos, por supuesto mucha comida del mar. Cuando el barrio chino está en su punto más álgido de la noche, el caudal humano es impresionante, pero no es agobiante.
Aquí el anonimato y nuestra participación en la noche, bueno, es activa, ¿no? Pero donde los gestos, las sonrisas, se cruzan constantemente. La amabilidad, los buenos gestos, la complicidad, brillan en todo momento. Aquí el tiempo parece no correr. Se detiene a la vez que se aceleran las emociones, los momentos de euforia, el guardar para la memoria de nuestros recuerdos todo lo que estamos viviendo. Os invito a que nos acompañéis a un restaurante, zona de comidas familiares, donde vamos a poder, pues, eso, disfrutar de lo que nos ofrece esta maravillosa tierra, como son los productos del mar, y donde el cariño que se le pone a cada plato, a cada servicio que nos hacen los amables tailandeses y tailandesas, claro, pues nos hacen ser tremendamente, pues eso, felices, disfrutar de esta maravillosa tierra y, por supuesto, de sus maravillosos productos y sus inigualables recetas. Estamos muy cerquita del sitio que os habíamos comentado, del restaurante que os habíamos comentado. Es Phi Keat Yahobac, creo que lo he pronunciado bien. Es un restaurante local, donde evidentemente los productos del mar nos sorprenden con su inigualable apetitosidad. La cocina se hace en directo, aquí para verla antes de poderla degustar, y donde los comensales, pues sin conocerse, en el anonimato, como os he comentado antes, unidos en un mismo cuerpo y espíritu de unión sobre la cocina. Ni hao. La oferta gastronómica en Tailandia es muy amplia y posicionarse sobre un plato, una receta o un tipo de comida se hace muy difícil, porque para gustos pues tenemos posibilidad de escoger entre muchos platos. Pero en cuestión de postres ocurre lo mismo, pero hay un postre, bueno, más que un postre, una fruta que destaca sobre el resto: el durian. Los que han estado en Tailandia o conocen su rica gastronomía saben que el durian es una fruta especialmente sabrosa y apestosa. Bueno, vamos a aclarar un poco lo de apestosa. Apestosa es porque huele fatal, Incluso está prohibida en el transporte de mercancías, en el de mercancías no, en el transporte aéreo y en el terrestre. Incluso a establecimientos como hoteles no se puede llevar la fruta, pero una vez que se prueba tiene un sabor exquisito, especialmente dulce. No es una fruta cargada, es una maravilla probarla. Aquí tenemos uno de los puestos de durian más emblemáticos del barrio chino de Bangkok. Bueno, las piezas son increíblemente grandes y de estas extrañas frutas sale un manjar exquisito. Bueno, habrá que probarlo. Cuando tengas la oportunidad de elevarte sobre el cielo del barrio chino de Bangkok, es cuando contemplas la magia, la verdadera magia de la unión de los edificios más antiguos de Tailandia
en su capital Bangkok, y los edificios más modernos, donde el progreso de esta ciudad inevitablemente salta a la vista. Como ya dijimos al principio del vídeo, Tailandia es el país de la sonrisa, y donde los brindis no se hacen justo al final de la cena o de la comida. Un brindis en Tailandia se puede hacer a cualquier hora del día, en cualquier momento, en cualquier lugar, pero siempre con la mejor compañía. Chin chin.